muy privilegio de estar acá con ustedes, gracias a Dios. Me alegra que Dios está haciendo una obra en medio de nosotros acá en Montevideo, en Uruguay. Y mi familia y yo estábamos preparando por como casi un año y medio para llegar acá, y gracias a Dios que estamos acá. Ahora tenemos una casa, gracias a Dios, donde vivimos, y estamos un poco más acostumbrados a Uruguay, pero estamos aprendiendo todos los días. Pero es un gozo de estar con el pueblo de Dios, y es mi oración que Dios va a hacer una buena obra en medio de nosotros. ¿Okay? Vamos a leer de Isaías capítulo 6. Isaías 6. La palabra de Dios. Este es un pasaje que trata con el llamamiento de Isaías como profeta en el principio de su ministerio en Israel, para traer la palabra al pueblo de Dios. Capítulo 6 de Isaías, del versículo 1 al 7. Del 1 al 7, y voy a leer el primer verso, y yo quiero que ustedes lean nosotros, cada uno, hasta el versículo 7. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se estremecieron los postes de las puertas debido al estruendo de la proclamación, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Yo se arriba uno de los serafines, tenía en sus manos carbones, encendido, tratando de bajar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Oremos. Padre Santo, estamos en tu presencia para adorarte y glorificarte. No siempre recordamos que eres santo, Padre. Nos olvidemos muchas veces que eres santo y todopoderoso y majestuoso. Enséñanos este día. Enséñanos que eres todopoderoso, majestuoso y lleno de misericordia para pecadores como nosotros. Te pedimos que bendigas tu pueblo, que nos des ánimo, que nos des fuerzas para vivir una vida de santidad y para glorificarte y para compartir el Evangelio con un mundo perdido en el pecado, Padre. Gracias por tu misericordia, Padre, a nosotros. Perdónanos, ayúdanos y ayúdanos de seguirte todos los días de nuestras vidas. Y también, Padre, te pedimos que nos enseñes de tu palabra esta mañana lo que quieres que aprendamos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. La realidad es mucho más amplia que de lo pensamos algunas veces. Por muchos de nosotros, nuestra existencia física
ocupa la mayor parte de nuestros pensamientos. Trabajamos para tener dinero, plata, comprar comida y pagar para un lugar donde vivimos. Nos ocupamos en diversiones, los paseos y disfrutar nuestra familia, cosas buenas. Hablamos con amigos y parientes. Nos preocupamos del estado del mundo o la situación de los políticos. Esta semana tuvimos un ataque de terroristas en Francia y como Luis dijo, a veces no confiamos en Dios, tenemos miedo, pero podemos poner nuestra confianza en Dios. Preocupamos del mundo alrededor de nosotros. Al sentirnos enfermos, tratamos de cuidar los cuerpos. Cuando estamos sanos, a menudo no notamos que somos débiles y podemos perder nuestra salud de repente y sin advertencia. Pero la pregunta esta mañana, hermanos y hermanas, ¿es el físico el solo aspecto de la realidad? ¿Es aún lo más importante? Isaías 6 nos da una mirada breve de otra realidad, el templo de Dios en el cielo. La pregunta es, ¿esta visión nos va a abrir una realidad nueva en nuestras vidas? La realidad que servimos el Rey majestuoso, que es santo en todas de sus maneras, que estamos en tu presencia, desesperadamente necesitamos de su gracia. Recordamos que Dios es real. Sabemos que Él está en el trono, gobernando sobre todos. Muy a menudo vivimos nuestras vidas desde el punto de vista de un ateísmo práctico. No profundizamos más en nuestros pensamientos sobre Dios, nuestros pecados o la gracia del Señor. Esta visión la viene a Isaías en el momento de su llamado en el ministerio profético. Dios de una mirada breve de su mismo para mostrar que Él es un Dios santo y para preparar a Isaías para un curso de la vida de ministerio. En esta visión también podemos participar en la oportunidad maravillosa de expandir nuestra visión de realidad, como Isaías lo hizo hace tanto tiempo. En este pasaje veremos estas verdades, 3. Primeramente, la naturaleza de Dios, en los versículos del 1 al 4. En el versículo 5 vemos la naturaleza del hombre. Y tercero, en los versículos 6 y 7, vemos la provisión de la gracia de Dios. Primeramente, consideremos la naturaleza de Dios en la primera sección de este pasaje. En el versículo 1, Isaías encontró al Señor como rey. Nota que Isaías se refiere a Dios como Señor aquí. En Israel antiguo, un señor fue un superior. A menudo a los reyes les refiere como Señor. Esto es porque ejercían autoridad sobre sus súbditos. Después de esto, Isaías nos dice que vio a Dios sentado sobre un trono alto y sublime. Aquí nos lleva al trono de Dios en el templo celestial. Dios es el Rey majestuoso. Él es lo más exaltado. Él está sobre un trono alto y sublime. No hay nadie más exaltado que Él. Él tiene toda autoridad y todo dominio. El Catecismo Menor de Westminster dice: las obras de providencia de Dios son aquellas
con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Aquí tenemos una pintura del gran rey majestuoso, que es gobernador sobre todas las cosas. Su majestad es tan grande que sus faldas llenan el templo. Mira conmigo al versículo 1, dice, y sus faldas llenaban el templo. Nota también en este pasaje que hay asistentes de Dios, de este rey majestuoso, como sería esperar de cualquier rey. Versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Los asistentes del trono de Dios no son asistentes ordinarios. Son grandes seres angélicos. Su tarea es servir y proclamar la gloria de Dios. La palabra serafines probablemente significa los de fuego. Tal vez estos seres queman con un resplandor de fuego como leemos en descripciones de ángeles en la Biblia. Como resplandeciente que habrían sido, fueron sirvientes humildes de Dios. Nota que cubrían sus pies y sus rostros con las alas. Esto probablemente demuestra su humildad ante Dios. Siempre es apropiado venir ante Dios con humildad, reverencia y asombro. No solo vemos a Dios como Rey, pero también vemos a Dios como Jehová o como Yahweh en el versículo 3. Nota lo que los serafines dicen. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí usan el nombre como Dios se llama en el pacto, Jehová. Es lo mismo nombre que el Señor le dio a Moisés cuando se apareció en la zarza que ardía en fuego. Dios le mandó a Moisés quitar las sandalias de los pies porque Moisés estaba en tierra santa. Nota aquí que Jehová se caracteriza por santidad y por gloria. Los serafines gritan, Santo, Santo, Santo. No hay una expresión en hebreo más fuerza que esta expresión. En hebreo dijeron Santo, Santo, Santo. Repitieron 3 veces la palabra santo. Significa que es lo más santo de todos los seres en el universo, sobre todo la tierra y el cielo también. ¿Qué significa que Dios es santo? Enfatiza la separación de Dios de su creación. Él es trascendente. Él es sobre la creación. No es parte, es aparte de su creación. Pero también debemos recordar que Él está en una relación muy cerca de su creación. Esa parte, pero también está cerca de nosotros. Especialmente en respecto a su pueblo. Él hizo un pacto con su pueblo, con nosotros. Entonces, el primer significado, el sentimiento que Dios está santo es que está aparte de su creación. Pero el segundo es que está separado del pecado. Dios no está contaminado por la maldad de ninguna manera. La conducta de Dios siempre es justa y buena.
El apóstol Pedro nos dice ser santo porque Dios es santo. En capítulo 1 dice, el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nota la relación aquí entre de la santidad y la conducta. La santidad exige una vida de conducta santa ante Dios. Isaías 6 nos dice que Dios es completamente santo en todas de sus maneras. Una otra característica de Dios o del nombre Jehová o Yahweh es la medida de su gloria. La medida de su gloria, la grandeza de su gloria. Mira al término del versículo 3. Toda la tierra está llena de su gloria. El Señor es glorioso en su ser. Toda la gloria procede de Él y se manifiesta en la creación. Él tiene toda la gloria. Él no nos necesita. Él está bueno sin nosotros. Ya tiene la gloria sin nosotros, pero nosotros reflejamos la gloria de Dios siempre cuando le adoramos, cuando le alabamos a nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando los serafines proclaman la santidad y la gloria de Dios? Versículo 4 nos dice que los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Imagina la situación. Isaías está ante el trono de Dios. Ve a Dios alto y sublime. Las faldas de Dios llenan el templo. Los serafines vuelan y gritan que Dios es santo y su gloria llena el mundo. Luego Isaías siente que el edificio se estremece. Él mira y puede ver que la casa se llena de humo. ¡Qué visión increíble! ¡Qué visión increíble que nos da el Señor en este pasaje! Podemos ver nuestro Dios majestuoso, el Rey majestuoso que está en tu trono. Vemos mucho de la naturaleza de Dios acá, ¿sí? Pero también podemos ver la naturaleza del hombre. Mira conmigo el versículo 5. Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Inmediatamente Isaías se siente en un predicamento horrible. La situación es espantosa. Se maldice a sí mismo y alude a la desesperanza de la situación. Todo se pierde, no hay una forma de huir. ¿Qué causa a Isaías a descender a este abismo de terror? La respuesta que Isaías nos da es que es el pecado en la presencia de un Dios santo. Nota que menciona su propia inmundancia y de su pueblo también. En el Antiguo Testamento, inmundo es lo contrario de santidad. Representa la polución y culpa del pecado que llevamos ante Dios. Porque Dios es santo, no puede llevar la presencia del pecado sin el envío de su juicio. Salmo 5:4 dice,
Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y Salmo 90:11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y su indignación según que debe ser temido? Fuera de la gracia de Dios, las personas que son contaminadas por el pecado no pueden entrar en la presencia del Dios Santo. Muchas veces no sabemos la profundidad de nuestros propios pecados. A menudo nos medimos por los que nos rodean. Pensamos en nosotros mismos. Yo no he matado a alguien. Yo no miento usualmente. Yo soy una buena persona. Vemos a otros en el mundo hoy día que han hecho actos de maldad. Puede ser los terroristas en Francia, ¿no? O los que matan gente en las calles. En comparación con ellos, nos parece que somos buenas personas. Pero esta actitud indiferente hacia nuestro pecado cambia al comprar nuestras vidas con la santidad de Dios. Él es perfecto en todas de sus maneras. Él nunca ha pecado. Como rey demanda obediencia perfecta. Él es el gran juez de todos, lo bueno y lo malo. Hasta lo más pequeño desobediencia a la ley de Dios es rebelión hacia la autoridad legítima de Dios en nuestras vidas. Al reconocer esta verdad, podemos ver que nuestro pecado merece el más serio castigo. Isaías probablemente era una buena persona por nuestros estándares. Era un hombre piadoso. Era un profeta de Israel, del pueblo de Dios. Pero ¿qué le sucedió a él al verse en la presencia de Dios? Inmediatamente sintió sus faltas ante un Dios santo. Como gente y como cristianos, cuando nos damos cuenta de la profundidad de nuestro propio pecado, nos vemos obligados a buscar a Dios para solucionar nuestros aprietos. Hermanos y hermanas, necesitamos la misericordia de nuestro Dios. No podemos merecer nuestra propia salvación. Es una salvación que no es por las obras, no somos buenos. Como Luis dijo más temprano, todos nosotros somos pecadores. No podemos hacer nada para la salvación. Dependemos todos nosotros en los regalos de Dios, en la misericordia de nuestro Dios. Pero gracias a Dios que es misericordioso, y que aunque tenemos este pecado grave, podemos confiar en Jesucristo, podemos confiar en nuestro Dios. Porque este pasaje mismo nos enseña que Dios no solo es santo, no solo es lleno de majestad, no somos pecadores, pero también servimos a un Dios de misericordia que provea una provisión para perdón del pecado. Vemos acá en los versículos 6 y 7 también la provisión de la gracia de Dios. La provisión de la gracia de Dios. No solo es Dios el gran rey que se manifiesta como el Dios del pacto y de santidad y gloria, pero Él es el redentor de su pueblo también. Dios no nos deje nuestros pecados sin un camino de reconciliación con Él. Provee un camino para escapar de su juicio y su ira. Mira los versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Imagina la escena. Isaías ha sido confrontado con la presencia del Señor de los ejércitos, el Dios Santo. Siente su propia y inevitable destrucción debido a su propio pecado. Isaías grita en terror y piensa que este es el fin. Hasta leemos en el versículo 6 que el serafín huele a él. Estamos al punto de ver lo que Dios puede hacer frente a la destrucción inevitable debido a nuestro propio pecado, hermanos. Dios quita nuestra culpa y expía nuestro pecado. ¿Cuál es nuestra culpa? Somos un pueblo de labios inmundos. Más tarde, el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23 que todos nosotros hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos culpa ante Dios. ¿Cómo Dios quita la culpa de Isaías y expía su pecado? Los versículos 6 y 7 nos dicen que el serafín tomó un carbón encendido del altar y tocó los labios de Isaías. El serafín le dijo a Isaías que esta acción ha quitado su culpa y expiado su pecado. Pero espera. Esto puede parecer un poco extraño para aquellos de nosotros que han leído nuestro Antiguo Testamento. ¿Cuál es la receta dada por Dios al tratar con el pecado en la ley? La manera de cubrir el pecado es por derramamiento de sangre. En el libro de Levítico se nos han dado varios tipos de sacrificios que al pueblo se le mandó practicar para cubrir sus pecados ante Dios. Hebreos 9:22 nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, nos dice Hebreos. ¿Cómo fue que el pecado de Isaías fue purificado por un carbón encendido? La respuesta es que el carbón probablemente representa el hecho de sacrificio. Sacrificio de los animales se realiza generalmente en el altar, en el tabernáculo o en el templo. El animal sería degollado y la sangre sería rociada para la purificación del pecado. Dependiendo del sacrificio, ya sea todo el animal o parte de él, era quemado en el altar. Para quemar los animales, los sacerdotes mantenían carbones encendidos alrededor del altar. Nota que Isaías 6:6 nos dice que el serafín tomó un carbón encendido del altar. El carbón del altar probablemente significa o representa el acto de sacrificio de animales y la sangre que sale de ellos para rodear sobre el altar y la gente a veces. Esta es una ilustración muy grande, muy increíble de Dios hacia los pecadores. Isaías se encuentra atrapado. No hay una manera de limpiar su propio pecado.
Él tiene culpa. Dios envía su sirviente, el serafín, para quitar la culpa por los medios de Dios ha provisto. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias. Pero la pregunta para nosotros es, ¿hace el sacrificio de un animal realmente quitar la culpa de nuestros pecados? Todos los sacrificios del Antiguo Testamento y los eventos en versículos 6 y 7 señalan al sacrificio de Jesús. Él cumplió todos los sacrificios y la ley del Antiguo Testamento. Él es lo que cumplió los sacrificios. Los sacrificios son como carteles y señales en la calle que muestran el camino a Jesús. Seguimos el camino y encontramos Jesús nuestro Salvador, que nos limpia de nuestros pecados. Los sacrificios de animales, la sangre de esos animales no pueden limpiarnos de nuestros pecados. Son para señalarnos a Jesús. Luis, ¿puede leer de Hebreos capítulo 9? Hebreos 9, del 9 al 15, del 9 al 15. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hasta el 15, ¿verdad? Hasta el 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por eso es mediador del nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las tradiciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gracias. Al venir Jesús, todo el sistema de sacrificios fue cumplido en Él. Él cumplió todo. Y la sangre de los animales no hace nada por nosotros. Pero confiamos en Jesús. Y su sangre nos limpia del pecado. Somos salvados por fe solo en Jesucristo. Los profetas en el Antiguo Testamento también, como Moisés, o en este caso Isaías, él era un pecador como nosotros. Pero Dios nos proveyó un escape, una provisión de la gracia de Dios para nosotros, para la propiciación del pecado, como Luis dijo más temprano. Podemos confiar en Él. Primero de Pedro, en capítulo 1 dice: los profetas que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a ellos. Vivimos en una época cuando tenemos el Salvador. Podemos ser agradecidos por Jesucristo. Sabemos lo que ángeles querían saber. Es increíble la provisión de Dios a nosotros. ¿Qué vemos en este pasaje, hermanos y hermanas? Vemos el Rey majestuoso que se siente sobre un trono de gloria. Vemos un Dios santo del pacto que no permite un lugar a la maldad. Vemos un hombre como nosotros que es condenado afuera de la gracia de Dios. Pero vemos también la provisión de la gracia del gran Rey. No nos dejó en nuestros pecados, sino llamó a sí mismo a un pueblo por su propia posesión. Amados hermanos, no nos olvidemos de la santidad de Dios. Nuestro Dios es un Rey majestuoso. Él es todopoderoso y soberano sobre todo. Él es santo, no aprueba el pecado. Recordemos la profundidad de nuestros pecados y tengamos humildad ante Jehová de ejércitos. Busquemos su provisión de gracia en Cristo. Seamos llenos de acción de gracias y llenos de gozo, porque nos ha dado a su Hijo, Jesucristo, nuestra única esperanza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que nos salva, Padre, de nuestros pecados. Gracias por su sangre preciosa que nos limpia de nuestros pecados. Gracias por tu protección por nosotros. Ayúdanos de tener una actitud de entendimiento de su santidad, de tu grandeza, tu majestad, soberanía también, Padre. Gracias que eres nuestro Dios del pacto, nuestro Padre, y que somos parte de tu pueblo, Padre. Gracias por hacer todo por nosotros. Gracias por tus regalos. Gracias por tu provisión, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos y hermanas, venimos a la mesa del Señor esta mañana para celebrarnos la provisión de Dios, Jesucristo, que murió por nosotros. Su sangre nos limpia del pecado.